El día de hoy vamos a ver acerca del ciclo celular. Sí, el ciclo celular es un conjunto de etapas por el que pasan todas las células durante las cuales la célula crece, aumentando su tamaño y su número de orgánulos. Y por último se divide para originar dos células más pequeñas. La duración del ciclo celular es variable, puede oscilar desde pocas horas hasta más de un año, depende del tipo de célula y de las circunstancias en las que se desarrolla. A lo largo del ciclo celular podemos distinguir dos fases, la división celular y la interfase. Es decir, el periodo entre división y división es la interfase celular. Cada una de estas fases se divide en etapas o periodos diferentes. Aquí, como vemos en el gráfico, el primero, el de arriba, el de la derecha en la parte superior, todo esto que representa la fase G1, fase S, replicación del ADN y fase G2 es la interfase celular y comprende el 90% del tiempo de todo el ciclo celular, mientras que la división celular como tal solo representa el 10%. En el gráfico de abajo de la derecha, igual podemos ver la fase G1, S y G2, todo esto comprende la interfase celular. La interfase celular que es el periodo entre división y división, y apenas este triángulo de color rojo es la división celular, que implica la mitosis y la citocinesis. Son dos procesos diferentes dentro de la división celular, uno la mitosis y otro la citocinesis, que nos da como resultado las dos células hijas un poco más pequeñas. Ahora bien, vamos a ver qué es la división celular. La división celular es el proceso por el cual a partir de una célula conocida como célula madre, se obtienen dos células hijas, con una copia exacta de los cromosomas de la célula madre y aproximadamente la mitad de su material genético. A lo largo de la división celular se puede distinguir la mitosis y la citocinesis. Entonces, en el gráfico nosotros podemos observar eh, el proceso de mitosis. Tenemos una célula madre, el cual va a tener algunos procesos y nos va a dar dos células hijas. Esta división ya en dos células hijas como tal se la conoce como citocinesis. La mitosis llega hasta la telofase, hasta que hay esta invaginación, sí, y la citocinesis es la separación como tal. Ahora bien, vamos a ver qué es la mitosis. La mitosis es la división del núcleo de la célula. Al final de esta etapa, cada célula hija recibe una dotación cromosómica completa. Sí, para lograrlo, para lograr realizar la mitosis se necesita de tres pasos fundamentales, que son la duplicación del cromosoma, la condensación de los cromosomas y la presencia de estructuras tubulares. La duplicación del cromosoma se... Ya, la duplicación del cromosoma se la realiza mediante el dogma central de la biología. Sí, es decir, que mediante de una cromátida va a realizarse la copia exacta y se va a formar el cromosoma y esto se lo repartirán en las células hijas. Ahora bien, en los seres unicelulares, la división celular o la mitosis ya viene a ser la generación de nuevos individuos, es decir, la reproducción, para que perpetúe así la especie. Y en los seres pluricelulares se puede dar el desarrollo a partir de una célula de un individuo completo y también la aparición de diversos tejidos especializados. Aquí, por ejemplo, en nuestro tejido epitelial nosotros necesitamos una constante renovación de células. ¿Cómo realizan estas células la constante renovación? Mediante la mitosis. Sí, en cambio, un unicelular, una bacteria hace mitosis y eso ya significa una reproducción para la bacteria.
y la perpetuación de su especie. Ahora bien, la condensación de los cromosomas, esto se da mediante, como vimos la clase anterior, mediante unas proteínas conocidas como histonas, sí, que hacen el empaquetamiento del ADN. De este modo se facilita el desplazamiento de los cromosomas durante el reparto genético. En el gráfico de la derecha, el segundo gráfico, se ve la replicación del ADN y la condensación de los mismos. Esta condensación se la da gracias a las proteínas histonas. Y el otro punto muy importante es la presencia de estructuras tubulares, sí, como los microtúbulos, que guían durante el reparto del material celular tanto los cromosomas como el resto de orgánulos citoplasmáticos, de modo que quedan equitativamente repartidos entre las dos células hijas. Eh, Unos ejemplos de estructuras tubulares son los microtúbulos, como los vemos en la parte derecha inferior. Son estructuras tubulares igual que los filamentos, se encuentran formados por actina y son estructuras dinámicas. Sirven para el ensamblaje y desamblaje constante de la célula que se va a dar dentro de este proceso de la mitosis. Además, otros que tienen estructura tubular, otros organelos que tienen estructura tubular son los centriolos, que son muy importantes en la mitosis. Ahora bien, la mitosis se divide en 4 etapas, que son profase, anafase, telofase, profase, anafase y telofase. La profase. En la profase los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Bueno, la profase comprende alrededor del 60% de toda la mitosis, es decir, la etapa más larga dentro de la división celular. La división celular, acordémonos, en la división celular se divide en mitosis y citocinesis. En cambio, el ciclo celular se divide en interfase. A ver, vamos desde el comienzo. El ciclo celular se divide en interfase y división celular. La división celular a su vez se divide en mitosis y citocinesis. La mitosis a su vez se divide en 4 etapas que son profase, metafase, anafase y telofase. La profase es aproximadamente el 60% de toda la división celular. Se dan algunos fenómenos en la profase, como son que en el citoplasma se desmonta el citoesqueleto. El citoesqueleto es lo que se encuentra formado por estructuras tubulares para que los microtúbulos intervengan en la mitosis. Por ese motivo el citoplasma se vuelve más viscoso. En el núcleo, los cromosomas se condensan y se vuelven visibles como estructuras filamentosas. Además, se dispersa el material del nucleótido. Sí, aquí como vemos en el gráfico superior derecho, se encuentra la dispersión del nucleolo. La envoltura nuclear se fragmenta, es lo que vemos. La envoltura nuclear se fragmenta en forma de membranas similares a las del retículo endoplasmático. Al final del proceso, los cromosomas entran en contacto con el citoplasma, porque debido a la fragmentación de la membrana nuclear, los cromosomas vienen a entrar en contacto con el citoplasma. El citoplasma en este proceso ya se encuentra más viscoso porque se desmontó el citoesqueleto para que los microtúbulos intervengan en la mitosis. Cada cromátida hermana tiene en la zona del centrómero un anillo proteico llamado cinetocoro, que se une a los microtúbulos del uso mitótico. Entonces, en la parte inferior derecha, vemos esta como X, esta representa un cromosoma. El cromosoma se encuentra formado por 2 cromátidas. En el caso de la mitosis, 2 cromátidas hermanas, es decir, con el mismo material genético. Se encuentran estas 2 cromátidas hermanas unidos por el centrómero, pero en el centrómero se encuentra un anillo proteico conocido como cinetocoro. Cada una de las copias que se obtienen a partir de la duplicación de un cromosoma recibe el nombre de cromátida. Como proceden de un mismo cromosoma, solemos llamar cromátidas hermanas. Durante las primeras etapas de la mitosis, las cromátidas hermanas permanecen unidas al centrómero.
¿Qué más pasa en la profase? Los centriolos se separan y se desplazan hacia los polos de las células. Como vemos, aquí están los centriolos desplazándose hacia los polos de las células. A medida que se van separando entre ellos, se dispone un conjunto de microtúbulos que estos microtúbulos forman las fibras del uso mitótico. Hay tres clases de fibras: las fibras cinetocóricas, que son los microtúbulos que se encuentran unidos a los cinetocoros. ¿Qué era el cinetocoro? Es la proteína que vuelve el centrómero. Las fibras polares son microtúbulos del uso no unidas al cinetocoro, se encuentran en los polos. ¿Cómo se las ve? Fibras polares. Todas estas son formadas por microtúbulos. Y las fibras astrales son microtúbulos exteriores del uso mitótico, ¿sí? Ahora hay un problema que en el gráfico que se ve, el de la izquierda, es decir, el gráfico de color morado, es una célula animal, mientras que el gráfico de la derecha es una célula vegetal. En las células vegetales no hay centriolos. Las fibras del uso se orientan tomando como referencia la membrana plasmática y los polos de la célula. Ahora también la siguiente etapa de la mitosis es la metafase. En esta etapa, los cromosomas se disponen alineados en la zona media de la célula. Las cromátidas unidas a las fibras cinetocóricas se desplazan con un movimiento oscilante. Sí, es decir, que mediante movimiento es oscilante y gracias a las fibras del uso mitótico, específicamente las fibras cinetocóricas, los cromosomas o las cromátidas hermanas se desplazan hacia el medio de la célula, formando la conocida placa ecuatorial, como se ve en el gráfico. Se mantienen sujetas por las fibras cinetocóricas y las fibras polares. Eso pasa en la metafase. En la anafase, durante la anafase tiene lugar el reparto de los cromosomas. Los cinetocoros se dividen y los cromosomas y las cromátidas hermanas se separan, ¿sí? Y se desplazan como se ve. Aquí el cromosoma se separó en las dos cromátidas hermanas y cada uno se está desplazando hacia el polo. Este desplazamiento al parecer es debido a la tracción de las fibras cinetocóricas. Observamos que los centrómeros se desplazan con más rapidez que los brazos de los cromosomas. Sí, en la telofase es la fase de la mitosis. En esta última fase de la mitosis, los dos grupos de cromátidas llegan a los polos opuestos, como se ve. Los cromátidas llegan a los polos opuestos. Las moléculas de tubulina que componen los microtúbulos se dispersan por el citoplasma. La envoltura nuclear se va reconstruyendo alrededor de de cada grupo de cromosomas, los cuales recuperan eh, su aspecto. Al término de la telofase podemos distinguir un nucleolo en cada núcleo. El proceso continúa con la citocinesis. Ahora bien, la citocinesis, que es la segunda etapa de la división celular, consiste en la división del citoplasma. También se la conoce como segmentación y reparte los orgánulos y el resto de componentes celulares entre las dos células hijas. Normalmente podemos observar el inicio de esta cuando empieza el final de la telofase. Ahora bien, esta citocinesis varía mucho entre las células animales y vegetales. En la célula animal, la membrana plasmática se estrecha, como vemos en el gráfico, se estrecha. Esta estrechez va progresando desde el exterior hacia el interior de la célula. Podemos observar cómo la comunicación entre las células hijas se va estrechando y finalmente se produce la separación. Pero esta separación se da gracias a unos microfilamentos de actina, que unidos a la membrana plasmática actúan como si se tratase eh, de contriñir o apretar a esta membrana para que se separen, como ven, el surco de la división y se forma la división, las dos células.
Ahora, la citocinesis vegetal. Este es diferente debido a que la célula vegetal tiene una pared celular que la vuelve muy rígida. Sí, el citoplasma se divide en dos partes mediante vesículas. Estas vesículas se forman en el aparato de Golgi. Sí, estas vesículas se sitúan en el medio de la célula. Por lo regular, estas vesículas son polisacáridos diversos, principalmente pectinas. Acordémonos que los polisacáridos son glúcidos de cadena muy larga. ¿Sí? Las vesículas crecen, se fusionan entre ellas y vierten su contenido al espacio que se va formando como separación entre las células. La lámina media se va reforzando con aportaciones de celulosa. La celulosa es igual un polisacárido, ¿sí? Que tiene una función estructural. Al terminar la citocinesis se obtienen dos células hijas más pequeñas que la célula madre, pero muy similares en aspecto, idénticas en dotación cromosómica y con una orientación definida. A partir de este momento, las células hijas se encuentran en un periodo de interfase celular. Sí, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Me escucha? Sí, Ah, ya. No, la no. verdad, hasta ahorita. ¿Sí está claro? Ya. Mm, sí. Ahora, el ciclo celular. Ya hablamos de la mitosis, bueno, de la división celular. Ahora vamos a hablar de la segunda parte del ciclo celular, que es la interfase. La interfase se divide igual en tres etapas, que es la fase G1, S y G2. La etapa G1, a breves rasgos, se la conoce como bueno, en esta etapa se realiza el crecimiento y la duplicación de orgánulos y una diferenciación celular. En la etapa S se realiza la duplicación del ADN y de los centriolos. En la G2 comienzan a formarse los microtúbulos responsables de la división celular y sintetizar las proteínas necesarias para la mitosis. Ahora, la interfase celular en sí es el periodo más largo del ciclo celular. Durante la interfase podemos distinguir las fases que ya hablamos. En la etapa G1 es la etapa comprendida entre la división celular y el inicio de la duplicación de los cromosomas. A lo largo de la etapa G1, la actividad celular que había disminuido durante la división se recupera y todos los procesos metabólicos se desarrollan. Sí, los procesos metabólicos en las células animales son la respiración celular que se da por el ciclo de Krebs. En las células vegetales sería la fotosíntesis, que mediante estos procesos metabólicos lo que hace la célula es obtener energía para cumplir con todas sus funciones. En la célula podemos observar importantes cambios morfológicos y funcionales. En la misma etapa G1 aumenta el tamaño de las células. Cada célula hija crece hasta alcanzar el tamaño de la madre, que normalmente es, bueno, depende del tipo celular que sean, ¿no? La división llegan hasta el porte de la madre. En el caso de las células animales, el aumento de tamaño se produce por la síntesis de fragmentos de membrana y de otros componentes celulares. No obstante, en las células vegetales, la presencia de esta pared rígida implica unas modificaciones, ¿sí? Entre las cuales es fundamental un aumento de la turgencia celular. ¿Cómo se da esta turgencia celular? Primero se da un reblandecimiento de la pared celular. A su vez, la célula incorpora agua del citoplasma. Esto provoca la expansión del citoplasma y un incremento de la turgencia. El citoplasma presiona la pared reblandecida, la cual cede y permite el crecimiento de la célula. Una vez que haya alcanzado este crecimiento o el tamaño adecuado de la célula, la pared celular se refuerza con nuevos depósitos de celulosa. Sí,
Entonces, en la fase G1 tiene lugar una intensa actividad biosintética, ya que los genes se transcriben y se traducen para sintetizar las proteínas necesarias para el funcionamiento celular. También se da en la G1 el aumenta el número de estructuras celulares. Como vemos, para eso necesitan las actividades metabólicas. Se duplican las mitocondrias y los cromosomas en los vegetales. El retículo endoplasmático aumenta el tamaño y da lugar al aparato de Golgi, a los lisosomas y a las vacuolas. Sintetizan proteínas que constituyen los ribosomas y el citoesqueleto, así como todas las proteínas enzimáticas que necesitan para el control de los procesos. Se recupera la forma habitual de las células, se desmonta las estructuras fibrosas que han participado en el reparto de los cromosomas y en el citoesqueleto se reorganiza de forma habitual, es decir, que las células quedan en la forma que tenían o que deben de tener. Como vemos en el gráfico de la derecha, este es una imagen de una célula vegetal. Aquí se encuentran los ribosomas, el aparato de Golgi. Bueno, en sí es el aparato, el retículo endoplasmático da inicio al aparato de Golgi y a las vacuolas, además de los lisosomas. Aquí también empiezan las mitocondrias. Aquí hay los mitocondrias y los cloroplastos que son esenciales para la fotosíntesis. La etapa G1 es la parte más larga del ciclo celular. Su duración es variable. Puede ser desde unas pocas horas a unos días y condiciona la duración del ciclo celular completo. Cuando las células se desarrollan en un medio deficiente de alguna sustancia, es decir, de nutrientes, para su crecimiento celular, detiene el ciclo celular en esta fase, en la G1, y no pasan ni siquiera a realizar la replicación del ADN, que sería la fase S, ni a la mitosis. En este caso se dice que las células se mantienen en un estado G0. Sí, también se mantienen en G0 las células de los tejidos que se caracterizan por el hecho de no dividirse, como por ejemplo las neuronas en un adulto, en un ser humano adulto. Entonces, como ejemplo, una bacteria que no mantiene nutrientes, que no tiene los nutrientes necesarios para realizar su metabolismo, como necesita energía para la replicación y de ahí para hacer la mitosis, su división celular, entonces se mantiene en fase G1, pero no se la conoce como G1, sino G0, y se va a mantener ahí el tiempo necesario o hasta que las condiciones cambien. Y del otro ejemplo es obviamente el de las neuronas. Como sabemos, llega a un momento en que las neuronas dejan de reproducirse y también se la conoce como fase G0. Ahora bien, la segunda etapa de la interfase se la conoce como etapa S. Es la etapa clave en el ciclo celular, ya que en ella se produce la síntesis de ADN para la duplicación de los cromosomas. Como cadena de ADN actúa como molde en la síntesis de una nueva cadena, la cual será complementaria de la anterior. El término de la etapa S. Al término de la etapa S, la duplicación de las dobles hélices origina la formación de dos cromátidas que se mantienen unidas por el centrómero. Entonces, como vimos en la clase anterior, esto se da gracias al dogma central de la biología. Como vemos en el gráfico de la derecha, aquí se encuentra una hebra de ADN que se encuentra de la manera 5', 3'. Por complementariedad, se va a dar la duplicación por complementariedad se va a crear otra cadena de ADN complementaria, 3', 5', pero con el mismo material genético en el caso de la mitosis. Sí, obviamente respetando las uniones con las diferentes bases nitrogenadas. Y en la etapa G2, es la etapa que transcurre entre el final de la síntesis de ADN y el comienzo de la mitosis. Como etapa precursora de la mitosis, durante la G2 tienen lugar algunos procesos como son que se empieza a condensar los cromosomas, los cromosomas se condensan gracias a las proteínas histonas. Se duplica el par de centriolos y se disponen cerca del núcleo, como vemos aquí. Dos centriolos forman el centrosomas,
se inician las modificaciones del citoesqueleto necesarias para facilitar su intervención en la mitosis. Al concluir la G2, los cromosomas se condensan y son visibles al microscopio óptico, de modo que puede distinguirse fácilmente dos cromátidas. En el centrómero ya se observan los cinetocoros que se unirán a los microtúbulos encargados de la distribución del material hereditario. Sí, y una vez lista esta G2, como vemos, aquí se encuentran los centrosomas cerca del núcleo. Al microscopio se le van a poder observar las cromátidas hermanas en el nucleolo. Bueno, y ya completada esta etapa G2, entraría de nuevo a lo que es la mitosis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me escucha? Sí, Un poco que, o sea, lo último no le entendí muy bien que pasa a la etapa G, ya, o sea, sí. Verás, en la interfase se divide en tres etapas, G1, S y G2. En la etapa G1, la célula de nuevo va a tener una actividad biosintética muy grande, porque necesita formar los diferentes orgánulos y volver al tamaño de la célula y llegar al tamaño normal de la célula, ¿sí? En cambio, en la etapa S se da la síntesis del ADN. La síntesis del ADN se da por medio de la complementariedad, el dogma central de la biología, ¿sí? Y forman las dos cromátidas hermanas que se encuentran unidos por el centriol, por el centrómero, perdón. Y en la etapa G2, sí, transcurre al final de la síntesis del ADN. Y en cambio, en esta ya se van a condensar los cromosomas y se los va a poder ver mediante el microscopio óptico. Además, se van a duplicar los centriolos, formando los centrosomas que se encuentran cerca y se van a colocar cerca del núcleo. Sí, y además se dan las modificaciones del citoesqueleto necesarias para facilitar la intervención en la mitosis. Ahora, dentro de la etapa G1, hay otra, bueno, dependiendo de la etapa G1, si las células tienen o no tienen nutrientes. eh, si tienen nutrientes van a seguir con etapa S, con etapa G y la división. Pero si no tienen nutrientes se van a quedar en la G1. Y a este estado se lo conoce como G0. Sí, también se mantienen en estado G0, por ejemplo, las células neuronales que ya no se van a reproducir. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te quedó más claro ahí? sí. Ya. Vamos de nuevo, verás. Como resumen, estamos hablando del ciclo celular. El ciclo celular tiene dos divisiones o tiene dos fases. La una es la división celular y la otra es la interfase. La división celular a su vez tiene dos etapas, que son la mitosis y la citocinesis. La mitosis a su vez tiene cuatro etapas, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Sí, y la citocinesis, que es la división o fragmentación en sí en dos células hijas. La interfase, en cambio, es la etapa más larga dentro del ciclo celular. Se divide en G1, S y G2. Dentro de la interfase, la G1 es la que más se demora. Esta va a condicionar el ciclo celular. Sí, eh, ya. La G1, si las células no tienen nutrientes, no van a proceder a la duplicación del ADN y se quedan en un estado conocido como G0. En la fase S se va a dar la duplicación del ADN por medio del dogma central de la biología y en la fase G2 se va a empezar de nuevo, se va con la condensación de los cromosomas y la formación de los centrosomas con la duplicación de los centriolos. Pero también hay otro tipo de división celular, que es la meiosis. Esta meiosis se da solo para formar gametos, sí, y para poder, o sea, perpetuar la especie.
Entonces, en la Para, para, mitosis, para que se haga si se da la para la última. formación de gametos. Esta unión de gametos sigue para la perpetuación, bueno, para la... Te da mayor intercambio genético. Si te da un intercambio genético esta meiosis. Bueno, al momento de unirse los gametos. Sí, de tanto del padre como de la madre hay ese entrecruzamiento de información genética y es lo que eh, nos da una ventaja evolutiva porque hay esta recombinación genética. En cambio, en la mitosis siempre quedan con el mismo material genético que la célula madre. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, en el gráfico que encontramos en la pantalla, en la parte derecha inferior, aquí vemos que la mitosis se da en una célula diploide, es decir, tiene su carga cromosómica completa, 2N, va a dar dos células hijas con la misma carga cromosómica, con dos células diploides. En cambio que en la meiosis tiene dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1, en una célula diploide con 2N de material genético nos va a dar una célula haploide con la mitad del material genético, 1N. Y en la meiosis 2 se va a dar otra división. Es decir, que en la meiosis de una célula 2N podemos llegar a tener cuatro células haploides o de una célula diploide llegar a tener cuatro células, de una célula diploide tener cuatro células haploides. La meiosis es un tipo de división celular que se da como resultado de producción de células reproductoras o gametos. Sí, estas células reproductoras, en el caso de nosotros, por ejemplo, de los hombres sería espermatozoide, de las mujeres los óvulos. La meiosis tiene lugar únicamente en las células determinadas de los organismos con reproducción sexual. Mediante dicho proceso, a partir de una célula diploide 2N, obtenemos cuatro células haploides. La meiosis hace posible que se mantenga constante la dotación cromosómica de cada especie de generación en generación. La reproducción sexual implica la función de dos gametos. Si los gametos tuviesen tantos cromosomas como las células somáticas son las células diploides 2N de los progenitores, los números de cromosomas se doblarían en cada generación. Sí, entonces se unirían si Ujú. se da la unión de dos gametos que supuesta en un caso hipotético tuvieran 2N, se da la unión de dos células diploides, nos quedaría con una carga genética 4N, que ya sería el doble, eso no es posible. Sí, ya por lo tanto los gametos contienen la Ujú. mitad de los cromosomas, esa es la razón por las que es la mitad de los cromosomas. Entonces al unirse 1N y 1N nos da 2N, ¿sí? O nos da una célula diploide. Ujú. Y la unión de estas células produce un cigoto con una dotación cromosómica correcta. Para que la información genética se transmita correctamente a los descendientes, la reducción a la mitad del número de cromosomas no se produce al azar, sino con un cromosoma de cada pareja. ¿Sí? Un gameto femenino y masculino en nuestro caso. Así se reúnen en el cigoto las parejas características de la dotación en cada especie. Es muy importante que el proceso de la meiosis transcurra correctamente, ya que si un individuo no recibe la dotación cromosómica adecuada, presentará graves alteraciones que pueden impedir su desarrollo. Ejemplo, la trisomía del par 21 o síndrome de Down. Sí, la meiosis se distingue dos partes. La meiosis 1 es la primera parte, en la que a partir de una célula progenitora diploide se obtienen dos células con la mitad de cromosomas. Y en la meiosis 2 es la segunda parte en la que se obtienen cuatro células haploides. Ahora bien, en la meiosis también existe una interfase. En la interfase se duplica el ADN de cada cromosoma y se obtienen dos cromátidas que permanecen unidas por el centrómero. Al final de esta fase, las cromátidas comienzan a hacerse visible porque el ADN se empaqueta en torno a las células histonas. Entonces aquí vemos un cromosoma. Tiene sus cromátidas y tiene el centrómero que es su unión. Ahora bien, vamos a ver la meiosis 1. Dentro de la meiosis 1 tiene cuatro etapas igual.
que son profase 1, anafase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Pero dentro de la profase 1 tiene 5 etapas, que por orden son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. El leptoteno, los cromosomas se ven como unos filamentos largos y delgados. Es decir, en este leptoteno, aquí ya se encuentran unidos los dos gametos, el masculino y el femenino. Por eso hay material genético azul de un gameto y el material rojo de otro gameto. Las dos cromátidas hermanas se aproximan a las cromátidas del cromosoma homólogo. Es decir, las dos cromátidas hermanas quieren decir dos cromátidas del mismo gameto, es decir, del espermatozoide, por ejemplo, que vamos a hacer la representación de las rojas. Y las azules van a ser las cromátidas del óvulo. Entonces, estas se aproximan, se aproximan a las cromátidas del cromosoma homólogo. Homólogo quiere decir diferente, obviamente. El cromosoma del espermatozoide es diferente al cromosoma del óvulo. Ujú. En el paquiteno se producen intercambios de fragmentos de cromosomas entre dos cromátidas homólogas, no hermanas. Es el entrecruzamiento recombinación. Es decir, en el paquiteno ya se da el entrecruzamiento o recombinación. En el diploteno, después del entrecruzamiento, las cromátidas se mantienen unidas por los quiasmas. Sí, que son las zonas donde se han producido el entrecruzamiento. El quiasma en genética es el punto en el que se unen o recombinan dos cromosomas durante la fase inicial de la meiosis o proceso de división celular. Aquí estamos viendo dos cromosomas. El azul es diferente al rojo, obviamente. Y aquí se está dando el entrecruzamiento de la información genética, que se lo conoce como quiasma. Y la diacinesis, las cromátidas llegan a su grado máximo de empaquetamiento. Se disgrega la envoltura nuclear y aparecen las fibras del huso a las que se unen las cromátidas. Ahora bien, ¿qué pasa en la metafase 1? Los quiasmas se desplazan por los cromosomas hasta que llegan a los extremos. Sí, llegan a los extremos los quiasmas, uniendo los cromosomas homólogos. Los cromosomas se disponen formando la placa ecuatorial. En la metafase de nuevo van a formar la placa ecuatorial. En la anafase 1, las cromátidas continúan unidas por el centrómero. Al haberse producido el entrecruzamiento ya no son idénticas en sí, ya no son cromátidas hermanas, sino cromátidas homólogas, porque ya hay entrecruzamiento. Cada cromosoma se separa de su homólogo y se dirige hacia los polos de la célula, como se ve en el gráfico. Y en la telofase 1 se constituyen las envolturas alrededor de cada grupo de cromosomas. ¿Alguna pregunta de la meiosis 1? ¿Tienes alguna pregunta? No, No, ya. Ahora, la no. siguiente parte es la meiosis 2. La meiosis 2 igualmente tiene 4 etapas: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase. En la profase 2, cada par de cromátidas está unido por el centrómero y se desplazan hacia el ecuador, como estamos viendo. De la meiosis 1 nos dan estas dos células. Estas dos células que tienen cromátidas, que ya se produjo el entrecruzamiento y nos dan dos cromátidas homólogas, es decir, diferentes. Sí, dice que estas se van a ir desplazando hacia el ecuador de la célula. Y obviamente en la metafase 2 las cromátidas se unen por el centrómero a las fibras del huso y se disponen en la placa ecuatorial. Nuevamente en la metafase 2 la placa ecuatorial. En anafase 2 se rompe el centrómero y cada cromátida se separa de su cromátida hermana. Sí, se rompe el centrómero que le une al cromosoma y se separan los cromátidas. Cada uno es arrastrado hacia los polos. Y en la telofase, al fin del proceso, se obtienen 4 células, como podemos ver aquí.
A veces la meiosis se desarrolla en un largo periodo. En la especie humana, las células precursoras de los óvulos o ocitos detienen el proceso de meiosis en la profase durante la fase fetal y continúan en la pubertad. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta?